Hola chicos, espero estén pasando unas agradables vacaciones. El video que les presento ahora es un video que les prometí bastante durante el semestre y trata sobre los problemas de suficiencia de datos. La idea es que después de este video ustedes entiendan, conozcan la estructura del problema de suficiencia de datos, de manera que puedan abordarlos durante la PSU. Vamos a presentar primero un problema de suficiencia de datos. Este problema fue extraído del ensayo oficial de este año. Quienes vieron el ensayo quizás les parezca familiar. Podemos dividir el problema de suficiencia de datos básicamente en tres partes. El enunciado, las afirmaciones, estas que están con número 1 y 2, y por último las alternativas. El enunciado en este caso nos dice: la ecuación x más b igual a mx más n, cuya incógnita es x, ¿tiene solución distinta de 0? Sí. Y nos dan dos informaciones: 1, b distinto de n; 2, m distinto de 1, y las alternativas: 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas 1 y 2, cada una por sí sola 1 o 2, y se requiere información adicional. Hay que tener en cuenta que en los problemas de suficiencia de datos no nos piden encontrar la solución del problema. Solo nos piden determinar si las afirmaciones 1 y 2 nos sirven, son suficientes para llegar a la solución del problema. Son los últimos 7 problemas de la PSU. Todos tienen las mismas alternativas y los contenidos a evaluar en este tipo de problemas pueden ser cualquiera de los 4 ejes fundamentales de la PSU. ¿Qué significa cada una de las alternativas? Siguiendo el mismo ejemplo que acabo de mostrar, cuando nosotros elegimos 1 por sí sola, quiere decir que la afirmación 1 es suficiente para llegar a la solución. Tenemos que hacer como que la afirmación 2 no existe, nunca la hemos leído, no la conocemos. 1 por sí sola es suficiente para llegar a la solución. La alternativa 2 dice, la alternativa B dice 2 por sí sola. Eso quiere decir que la afirmación que nos entregan en el enunciado 2, es decir, m distinto de 1, va a ser suficiente para llegar a la solución del problema. Tenemos nuevamente que hacer como que 1 no existe, nunca leímos la afirmación 1. Y si 2 es suficiente, entonces podemos elegir la alternativa B. La alternativa C nos dice ambas juntas 1 y 2. Eso quiere decir que si 1 no fue suficiente, 2 no fue suficiente, entonces quizás si yo junto las dos afirmaciones puedo llegar a la solución. Cuando estoy en ese caso, que las dos combinadas me dan la información suficiente, entonces yo elijo la alternativa C. En cambio, si yo tomé la afirmación 1 y encontré la solución, tomé la afirmación 2 y encontré la solución, sin mezclar la información, cada una por separada, me dio la solución del problema, entonces la alternativa correcta es D. Cada una por sí sola, 1 o 2. Da lo mismo cuál de las dos yo tome, puedo llegar a la solución del problema. Y si de ninguna manera yo puedo llegar a la solución del problema, entonces la solución correcta es E, se requiere información adicional. Vamos a resolver entonces finalmente este ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este problema es de ecuación lineal y yo quiero saber cuándo la solución es distinta de 0, cuándo x es distinto de 0. Por lo tanto, tengo que despejar x. La técnica, se ve aquí en la segunda línea, es dejar todas las x a un lado, todo lo demás al otro. Recuerden siempre factorizar por x para poder dejar x solitos. Y llegamos finalmente a esta expresión, es una división. N menos b partido en 1 menos m. ¿Cuándo esta expresión va a ser 0? Bueno, de ver acá, nosotros sabemos que cuando n sea igual a b, entonces la expresión va a ser 0. Pero recordemos que en matemática la división por 0 no existe, así que yo tengo que asegurarme también que 1 menos m es distinto de 0.
Si yo miro la información que me da el enunciado, en el caso de la primera afirmación, 1, b distinto de n, yo necesito esta información porque si llegasen a ser iguales, entonces la división me va a dar 0. Entonces necesito de 1, pero en verdad con 1 yo no tengo cómo asegurarme de que no tengo división por 0. Por lo tanto, si yo miro el enunciado 2, m distinto de 1, voy a tener justamente el caso en que no existe la división por 0. Pero solo con 2 yo podría estar en el caso de que x es igual a 0 porque n es igual a b. Por lo tanto, en este caso yo tengo que combinar las dos soluciones para estar segura de que la solución x es distinta de 0 y la solución correcta es entonces c, ambas juntas, 1 y 2. Veamos un segundo ejemplo de geometría en este caso. Tenemos enunciado, afirmación y alternativas. En el triángulo ACD de la figura se puede determinar la medida del segmento BC si AB igual a 3 centímetros, se conoce la medida del segmento BC. Si nosotros miramos la figura, vamos a ver que tenemos un triángulo rectángulo que está dividido a su vez en dos triángulos rectángulos más. No podría afirmar yo, solo de mirar la figura, que el triángulo es isósceles o que el triángulo es equilátero. No tengo información yo en la figura para llegar a esa afirmación. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden, chicos, que las figuras son engañosas, así que si no está claro en la figura, si no es explícito que todos los lados miden lo mismo, o que dos lados miden lo mismo, no puedo afirmar yo que el triángulo es equilátero o es isósceles. No se dejen engañar por la figura. Entonces veamos, si yo conozco la medida de AB, como no tengo más información del triángulo, en verdad no hay forma de aplicar, por ejemplo, teorema de Pitágoras y llegar a conocer el lado BC. Así que 1 por sí sola no es suficiente. 2. Se conoce la medida del segmento DC. Bueno, si conozco la medida del segmento DC, tampoco tengo cómo conocer, aplicar Pitágoras y conocer BC, porque no tengo más información, no conozco ningún otro lado. Para aplicar Pitágoras necesito al menos 2 lados. Y si junto las dos informaciones, 1 y 2, la verdad es que tampoco tengo cómo conocer. Aquí tengo AB y aquí tengo DC. Entonces no hay manera, dada la estructura, el dibujo, de yo relacionar estos dos lados y llegar al valor de C. En este caso, la respuesta correcta es E, se requiere información adicional. Eso ha sido, chicos. Recuerden, en los problemas de suficiencia de datos no es necesario encontrar el valor de la solución. Solo determinar si las alternativas son suficientes. Recuerden, por favor, no confundirse en las alternativas A, B y C. Mi consejo es tapar uno de los enunciados para poder hacer la evaluación correcta. Espero les haya servido este video, les haya clarificado un poco la estructura del problema y seguimos ejercitando durante el semestre. Nos vemos.